Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. El mundo celebra el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, la líder opositora venezolana. El Comité del Nobel le hizo este reconocimiento por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Sí, señora. María Corina es sin duda la figura más importante de la oposición en Venezuela y su relevancia se hizo aún más visible luego de que encabezara el movimiento en ese país y en el mundo que pedía respetar los resultados de las elecciones presidenciales en las que el régimen de Nicolás Maduro se declaró ganador pese a la clara victoria del candidato de ese momento, Edmundo González Urrutia. Fue de tal impacto esta cruzada de María Corina y de millones de venezolanos que el régimen de Maduro desató una implacable persecución en su contra, obligándola a ocultarse y permanecer en la clandestinidad. Otros líderes opositores no corrieron con la misma suerte y fueron encarcelados. Y fue precisamente en la clandestinidad donde Machado recibió la noticia de que había sido galardonada con el Premio Nobel de Paz. Así fue este emocionante y conmovedor momento. Hello. Yes. Yes. Hello. Am I talking to María Corina Machado? Yes, this is María Corina. Yes, María Corina. My name is Christian Berg Piken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. So I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night to convey this. We don't have much time. We actually are making the announcement just in a few minutes. But I want to quote just shortly from the text that will be announced shortly, where it is said that you are receiving the prize for, and here I quote directly from the announcement, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail, and this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to hear your reaction. I do have to ask you, Maria, not to reveal this in the next 5 minutes until the official announcement is made here in Oslo, which is at 11 o'clock a.m. local time, 5 o'clock your time. After that, of course, you are more than welcome to tell anyone you would like. And by experience, we know that the news will be out. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. Wow. Well, thank you very much. It's an honor, and I know it's a recognition to our people.
the Venezuelan people. Thank you so much. It certainly is, but it's also a recognition of yourself and what you have done. I look very much forward to speaking with you soon again. Me too. Thank you so much. Thank you very much. I am wordless, speechless, but thank you. Thank you. Thank you. Absolutamente conmovedor. En minutos vamos a analizar lo que significa este anuncio, pero les contamos que el comité hizo el anuncio cuando de este lado del mundo aún era muy temprano. María Corina fue informada sobre la noticia por una llamada telefónica, como lo vimos unos 5 minutos antes de que se hiciera el anuncio oficial. Machado dijo que este reconocimiento es ante todo para el pueblo de Venezuela. A lo largo de esta semana, el Comité del Nobel anunció los nombres de los ganadores de los galardones de Química, Física, Literatura, Medicina y el más esperado, el de la Paz. Unos minutos antes de las 11 de la mañana en Noruega, Christian Berg Harbiken, el secretario del Comité noruego, llamó a María Corina Machado. La despertó con esta gran noticia. En Venezuela iban a ser las 5 de la mañana. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize. Berg le pidió a María Corina que todavía no compartiera el anuncio del cual minutos después todo el mundo estaría hablando. Entre el asombro y la emoción, la política de 58 años reaccionó. I think it'll take me a lot longer to believe what I've just heard. Wow. Well, thank you very much. It's an honor. And mientras tanto en Oslo, Jørgen Watt Fridnes, presidente del Comité noruego, se alistaba para explicarle al mundo el porqué de esta decisión. Como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos. La señora Machado ha sido una figura clave para la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró puntos en común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. El jurado aseguró que ve a Machado como una figura de unidad en una democracia que está dividida por el régimen de Nicolás Maduro. También recordó el fraudulento resultado de las elecciones del año pasado en las que ganó Edmundo González Urrutia, a quien le hicieron una mención especial por ser el compañero de lucha de María Corina. El comité también lamentó que Venezuela haya pasado de ser un país relativamente próspero a un estado autoritario que sufre una grave crisis que obligó a más de 8 millones de personas a abandonar su país. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten. La democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada. María Corina fue elegida entre más de 300 nominados, entre individuos y entidades. Incluso estaban opcionadas algunas organizaciones adscritas a la ONU. También había gran expectativa porque el galardón podía ser otorgado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero al ser cuestionado sobre el tema, el comité se pronunció. En la larga historia del premio, este comité ha visto todo tipo de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas de postulaciones, pero basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel. Luego de hacerse público el anuncio, Edmundo González llamó desde el exilio a María Corina para felicitarla. Un emotivo momento que quedó captado en cámara. Bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Bueno, aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es... Yo no puedo creer esto. Esto es un carajazo. ¡Ese es José Gregorio! En la llamada agradecieron a José Gregorio Hernández, quien se convertirá en el primer santo venezolano luego de ser canonizado en los próximos días. Por su parte, la líder opositora reaccionó a través de sus cuentas de X e Instagram. Dijo que recibe el premio con gratitud, que es una lucha de todos los venezolanos, y lamentó que su pueblo sufra por una dictadura. Finalizó asegurando que Venezuela será libre y que continuará luchando hasta el final. Ahora la incógnita radica en si María Corina podrá desafiar al régimen para salir de Venezuela y estar en Noruega el 1 de diciembre para recibir el galardón con sus propias manos, o si alguien más asistirá en su representación.
Y para hablar de la noticia internacional del momento, nos acompaña a esta hora María Teresa Aya, nuestra analista, para profundizar sobre este importante anuncio. María Teresa, ¿cuál es la importancia del Premio Nobel para María Corina Machado justo en este momento? Catalina, buenas tardes. La primera palabra es un gran reconocimiento a una persona que lleva toda una vida, 23 años luchando por la idea de democracia y porque se acabe la dictadura, el autoritarismo en Venezuela. Y no solamente estoy hablando de Maduro, 23 años, es que esto empezó en una lucha por la democracia cuando todavía estaba Chávez en Venezuela. Una lucha que también ha tomado otros temas, como pueden ser el de la libertad de expresión, tan importante en una democracia, la libertad de prensa, la libertad para la oposición en la democracia, con todas sus garantías y sus derechos. Y también, hay que decirlo, son temas que a veces damos por descontado, pero no ella, que ha buscado el reconocimiento para todos estos temas, el fin de la dictadura, y ha buscado ese reconocimiento que le da hoy el Premio Nobel sin que ella hubiera hecho, importante decirlo hoy, campaña para el Premio Nobel. Nunca hizo campaña para ella, María Corina Machado, ser la persona destacada. Habló del movimiento y lo que quiere es reconocimiento para el derecho que tienen todos los venezolanos a vivir en una democracia. Sí, Teresita, desde la persecución, desde la clandestinidad y hasta el Nobel de Paz, María Corina Machado encarna la historia de una mujer que ha desafiado el régimen chavista y convirtió esta resistencia en esperanza para millones de venezolanos. ¿Quién es la nueva Nobel de Paz? Aquí les contamos. En un país donde disentir puede costar la libertad, una mujer decidió no callarse. Su nombre, María Corina Machado, ingeniera industrial, política y símbolo de una Venezuela que aún sueña con democracia. Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades de que sean los venezolanos los que elijamos. Desde los tiempos de Súmate entre el 2002 y 2005, aquella organización ciudadana que vigilaba las elecciones, Machado se convirtió en una espina para el poder. En 2011 llegó al Parlamento como diputada por el estado de Miranda. Desde su curul denunció abusos, corrupción y represión. Presidente, tenemos 8 horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Incluso, en el 2012 María Corina se enfrentó a Chávez en el Palacio Legislativo. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Tras 8 horas de discurso tomó la palabra y le dijo a Chávez que las expropiaciones eran un robo. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes. 3 años después, en el 2014, fue destituida y acusada de traición a la patria por intervenir como representante alterna de Panamá ante la OEA. La destituyeron, pero nunca abandonó su bandera de una Venezuela libre. Durante años caminó por pueblos y barrios hablando de cambio, incluso cuando no la dejarían competir. En el 2017, mientras la represión llenaba las calles de lágrimas y humo, María Corina insistía en una lucha pacífica pero firme. Y hay que bajar los fusiles, y hay que soltar las armas, y hay que dejarnos pasar y avanzar en una ruta de libertad para unir a todo el país. En el 2023 arrasó en las primarias de la oposición con más del 90% de los votos. El pueblo la eligió como candidata presidencial, pero el régimen la inhabilitó por 15 años. Aún así siguió firme en campaña, sin registros, sin partidos, sin garantías, pero con la convicción de que la democracia no se mendiga, se conquista, y el mundo la escuchó. El problema, como tú llamas, de la inhabilitación lo resolvieron 2,5 millones de venezolanos el domingo pasado. Su última aparición en público ocurrió el 9 de enero del 2025, en una manifestación en el oeste de Caracas, donde reapareció tras 133 días de clandestinidad. Vestida de blanco con una bandera, subió a un camión para encabezar la protesta contra la investidura de Nicolás Maduro, exigiendo respeto por la voluntad popular tras las elecciones de julio del 2024. En ese momento fue interceptada por agentes del régimen, retenida brevemente y más tarde liberada. Venezuela es libre. Hoy, esa voz que tantas veces quisieron silenciar resuena en el mundo entero y permanece en la clandestinidad. Han sido pocas sus apariciones en público. El Premio Nobel de Paz llega a una mujer que no ha dejado su país y ha elegido resistir pese a la persecución. María Corina Machado se convierte así en la primera venezolana en recibir el Nobel de Paz y en un símbolo para toda América Latina.
María Teresa, volvemos con usted. Lo veíamos en el informe y también usted lo mencionaba hace un instante. María Corina Machado ha liderado una lucha por la democracia durante más de 2 décadas. ¿Cuáles diría usted son esas principales fortalezas de su lucha? Ana Milena, yo creo que hay una que es la más importante a destacar hoy, y es que en toda la lucha por la democracia hemos visto resiliencia, sí, determinación, un compromiso grande con Venezuela, pero sobre todo un llamado a la no violencia. Y esto es parte de lo que está reivindicando este Premio Nobel de la Paz. Ella ha llamado a manifestaciones en la calle, políticas sin usar nunca la violencia. Ha llamado a los países, ha usado la diplomacia para que reconozcan el derecho a la democracia en Venezuela de manera pacífica. Y también hasta se sometió a unas elecciones el año pasado porque cree en la legitimidad de las instituciones en una democracia, aún a sabiendas que era altamente probable que ocurriera un fraude, tal y como ocurrió. Esta no violencia la pone a ella al mismo nivel que otros líderes importantes que han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Tenemos a el señor Nelson Mandela, por pelear contra el apartheid en Sudáfrica, y a Lech Walesa, que peleó por la democracia y en contra también de un régimen autoritario, esa vez el de la Unión Soviética. Entonces la palabra aquí es la no violencia y la resiliencia. Fantástico, María Teresa. Pilares de la democracia, sin duda alguna. En julio de 2023, Noticias Caracol habló con María Corina Machado. Para ese entonces, el régimen de Nicolás Maduro había inhabilitado a esta mujer para las elecciones del 2024. Machado aseguró en ese momento que no tiraría la toalla y que estaba dispuesta a seguir dando la pelea por Venezuela. Aquí recordamos parte de su diálogo con Andreina Solórzano. El pasado 30 de junio la Contraloría la inhabilita políticamente por 15 años. ¿Por qué? ¿Qué argumentan? Yo creo que lo importante es entender que lo que esto ha demostrado es que es un régimen que se sabe completamente derrotado, que hoy la base que fue el apoyo del chavismo se le ha diluido y que además sus sistemas de represión por el control en las Fuerzas Armadas tampoco están respondiendo. Entonces es un acto de desesperación. Jurídicamente no tiene ninguna explicación y sustento, es totalmente inconstitucional, pero ellos considero que han cometido un gravísimo error político porque le han dado a la primaria un nuevo desafío. Ya no es una contienda entre candidatos con distintas visiones, sino es realmente un reto y un desafío al sistema. Usted tiene muchos años siendo una figura destacada de la oposición venezolana. Le hizo oposición a Chávez y ahora se la hace a Maduro. ¿Ha sido distinto? Eso es una buena pregunta. Yo creo que en esencia están ambos dispuestos a todo, a utilizar los métodos más crueles para controlar a la sociedad, incluso someter a un país al hambre y a promover la separación de la familia como un mecanismo de hacer la sociedad más débil y al ciudadano más vulnerable, ¿no? Pero yo siento que Chávez tenía mayor control de los distintos grupos y por lo tanto le permitía no ser a veces tan burdo, tan crudo, tan evidente en sus mecanismos represivos como lo es el régimen hoy. Y en la medida que es más débil, y lo es hoy, y esto es importante decirlo, porque el régimen además ha saqueado Venezuela, se ha quedado sin dinero, tiene un problema grave de liquidez. Entonces esto exacerba las tensiones internas y vemos como han habido incluso fracturas importantes dentro de toda esta coalición mafiosa. Entonces, en la medida que eso ocurre, sí se vuelve más, yo diría más peligroso incluso y más cruel. Sin duda, una de las críticas que siempre se le ha hecho a la oposición es esa falta de capacidad de unirse. Precisamente cada uno de alguna forma ha tirado por su lado y eso pues ha redundado en los resultados que ya hemos visto en el pasado. ¿Usted cree que en esta oportunidad sí hay una verdadera voluntad de unión en la oposición? Es que yo creo que ahí es donde está la gran trampa. Lo que tenemos que unir no es a dirigencias políticas, lo que estamos uniendo es un país.
Lo que estamos uniendo es una sociedad que anhela lo mismo, que quiere vivir bien, que quiere tener a sus hijos de regreso a la casa, que queremos vivir con dignidad, que queremos paz de verdad. Y que queremos vivir en libertad. Entonces, creer que esto se resuelve metiendo en un cuarto unos dirigentes políticos que se tomen una foto es no entender nada de lo que está pasando en el país hoy. En el debate de los precandidatos a las primarias se hizo viral la imagen en que usted no quiso tomar y elevar la mano junto a sus compañeros opositores. Nos da curiosidad, ¿por qué? Indiscutiblemente hay diferencias, por supuesto que las hay, y hay diferencias de fondo en términos de la estrategia que creemos que debe llevarse adelante para enfrentar a la tiranía, y por eso el 22 de octubre es un evento tan relevante donde los venezolanos vamos a poder decidir cuál es el camino, la política a seguir y desde luego los valores que animan esta lucha. María Corina, antes de despedirnos vayamos a un nivel un poco más personal. Usted tiene, como ya decíamos, más de 20 años en política, en un país que fue perdiendo sus instituciones democráticas, donde la oposición política está en una lucha de David contra Goliat. ¿Usted no ha querido en algún momento tirar la toalla? No, tirar la toalla nunca. Pero sí he tenido momentos muy dolorosos, donde a veces me he cuestionado cómo se contraponen dimensiones de mi vida, ¿no? Yo amo lo que hago, yo amo Venezuela, yo solo concibo mi vida aquí en libertad, pero yo también soy mamá y tengo 3 hijos que son mi vida y que adoro y que no tengo conmigo porque tuve que ponerlos a resguardo fuera de Venezuela hace muchos años. Entonces, como tengo prohibición de salida del país desde hace más de 10 años, han habido días en los cuales mis hijos me han necesitado mucho. Y yo no he podido estar físicamente con ellos y esos han sido los momentos más duros donde uno se cuestiona al final si vale la pena, ¿no? Al final la respuesta es sí, vale la pena porque lo que yo estoy haciendo es por ellos y por todos los hijos y los niños de Venezuela, de que el día de mañana puedan tener una Venezuela de la que se sientan muy orgullosos, donde los que se han ido puedan regresar, donde ninguno más se vaya. Y bueno, que el día de mañana mis hijos, yo siempre digo que me perdonen por la cuota que les tocó a ellos. Gracias por abrir su corazón y también por regalarnos estos espacios aquí en Noticias Caracol. María Corina Machado, ha sido un gusto tenerla con nosotros. Sin duda un testimonio de vida, María Teresa. ¿Este premio Nobel a María Corina podría tener algún efecto inmediato o a mediano plazo en Venezuela, en su gente y más específicamente en el escenario político del vecino país? Esto también teniendo en cuenta las recientes tensiones que hay con Estados Unidos. Catalina, yo rescato lo dicho por María Corina esta mañana, la palabra movimiento. Y acá podemos ver en el corto plazo un gran efecto. Y es que no es ella sola la que está buscando la democracia en Venezuela. Es un movimiento de gente. Y uno esperaría que uno de los primeros efectos de este premio Nobel sea, digámoslo, una recarga de energía de este movimiento que busca la democracia en Venezuela. Dicho eso, también pone la lupa sobre la fragilidad de las instituciones democráticas. Y aquí no estoy hablando solo de Venezuela. En la región de América Latina hay muchas que están siendo vistas como muy frágiles. Y por último, y tal vez es cierto, Catalina, el más importante es que esto le suma presión al régimen de Maduro para que vuelva a una democracia. Presión que efectivamente se suma a otro tipo de presiones que hemos visto en el Caribe, todas en contra de Maduro. Gracias, María Teresa, por el análisis sobre este anuncio. 12:55. Por primera vez en la historia de Venezuela, el Premio Nobel de Paz recae en una de sus ciudadanas. María Corina Machado aseguró que es un llamado a concertar la transición en Venezuela. Vamos a Caracas. Allí está Beatriz Adrián. Beatriz, ¿qué reacciones se han producido por este anuncio? Hola, muy buenas tardes. Así es, en Caracas y en todo el país se han producido reacciones desde los ciudadanos hasta dirigentes políticos que están en Venezuela y otros desde el exilio que han manifestado su orgullo por ser la primera venezolana en ganar un Premio Nobel de la Paz. Vamos a revisar parte de lo que han sido estas manifestaciones de aprecio hacia María Corina Machado.
Venezuela amaneció siendo noticia. La líder de la oposición, María Corina Machado, ha recibido el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera venezolana que se alza con este importante galardón internacional. Las reacciones no se hicieron esperar. En X, Leopoldo López la felicitó y dirigentes políticos de otros partidos reconocieron el valor de la líder opositora. Más que merecido para una persona extremadamente luchadora, con objetivos muy claros, con una mirada de altura siempre puesta en la libertad y en la democracia de nuestro país. La hija de la perseguida política y mano derecha de Machado, Magali Meda, también se mostró sorprendida por este galardón. Esto de nuevo pone a Venezuela en el centro del debate mundial, de que no se trata de política, se trata de sobrevivir y hacer que la verdad sobreviva ante tanto atropello y tanta injusticia. Y nos recuerda que seremos libres y que tanta constancia va a dar frutos. Organizaciones de derechos humanos como Provea expresaron su satisfacción por este reconocimiento. El Premio Nobel de la Paz es una reivindicación al pueblo venezolano que ha resistido democráticamente, algunos en el exilio, otros en la cárcel, otros sufriendo las calamidades económicas que siguen ocurriendo en nuestro pueblo venezolano, para defender y promover su derecho a vivir en democracia, para dejar de lado el autoritarismo brutal, como lo ha dicho el propio comité noruego al entregar hoy el premio. En las calles del país, los ciudadanos celebraron en silencio la noticia, en medio de una ola de persecución a todos los que respalden a Machado. Seguro que sí, porque se lo merece de verdad. Porque ha luchado a pesar de los tropiezos, de los obstáculos que le han puesto, sigue firme. Que ella tenía la valentía, porque ella ama a Venezuela y nos ama a nosotros. Para mí es una persona que ha hecho su trabajo, evidentemente la ha hecho de manera bastante visible, porque evidentemente le dan un Premio Nobel de la Paz, quiere decir que consideran que ha hecho muy buen trabajo. El opositor Juan Guaidó desde el exilio también manifestó su orgullo por María Corina Machado, un premio que llega aún estando en clandestinidad, siendo perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Sí, y también el líder opositor Enrique Capriles Radonsky felicitó a María Corina Machado por ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Internacionalmente han sido muchas las voces que se han pronunciado, la Cancillería de Ecuador, también Tuto Quiroga y los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana. Parte de la información desde Caracas, Venezuela. Sí, señora Beatriz, gracias. Y a las 12 del mediodía, 59 minutos, veamos ahora cómo titulan los principales medios del mundo esta noticia. Empezamos con la BBC News, que titula: la líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025. El País en su portada dice: Trump se queda sin el Premio Nobel de la Paz. La opositora venezolana María Corina Machado se lleva el galardón. Y desde Manhattan, en Estados Unidos, ABC News: el Nobel de la Paz recae en la disidente venezolana María Corina Machado. La democracia está en retirada. El Comité Nobel la calificó de una valiente y comprometida defensora de la paz. La revista Time en su artículo dice que a pesar de la intensa campaña del presidente estadounidense Donald Trump para obtener el prestigioso reconocimiento, la defensora de la democracia venezolana María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025. Veamos ahora El Nacional, que titula: María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz. Y Euronews titula: ¿quién es María Corina Machado? Vida y trayectoria política, de ingeniera a Nobel de la Paz. El Premio Nobel de Paz 2016 y expresidente Juan Manuel Santos señaló en su red X: muchas felicitaciones para María Corina Machado. Es un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela. El ex candidato presidencial venezolano y líder opositor Enrique Capriles indicó en sus redes: un reconocimiento a todo su esfuerzo de organización, promoción, perseverancia para que millones de venezolanos en las peores condiciones se expresaran democráticamente en las elecciones presidenciales de 2024.
en defender la sagrada soberanía popular. Que el pueblo y la política Desde Argentina, su presidente Javier Milei indicó: mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha, por la defensa valiente de la libertad y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo, peleando contra la narcodictadura de Venezuela. Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo a través de X: felicitaciones María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz. Este premio honra no solo su valentía y convicción, sino también cada voz que se niegue a ser silenciada en Venezuela y en todo el mundo. Envía un mensaje contundente: el espíritu de la libertad no puede ser encarcelado. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Desde territorio español, Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ha señalado en su red: nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. La primer Nobel de Venezuela. Enhorabuena, María Corina. Venezuela será libre. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, hombre muy cercano a la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, y al sector opositor en el vecino país, la felicitó desde su red. ¡Viva María Corina! ¡Viva la democracia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Colombia! El exmandatario Iván Duque también se pronunció. Su incansable lucha por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela es un ejemplo para toda la región y el mundo. Desde Naciones Unidas se señaló: este reconocimiento refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por derechos civiles y políticos y por el Estado de Derecho. En la otra orilla, Estados Unidos y Rusia cuestionaron el anuncio. Desde la Casa Blanca se señaló que el Comité del Premio Nobel prioriza la política sobre la paz. En Rusia, su presidente, Vladimir Putin, afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se esfuerza por lograr la paz. Ha habido casos en los que el comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz. Y en mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente la credibilidad del premio. Putin agregó que la participación del presidente Trump en Oriente Medio es un logro. Hoy residen en Bogotá cerca de 600.000 venezolanos que huyeron de la crisis de su país. Algunos de ellos toman el Nobel de Paz de María Corina Machado como una posibilidad de cambio en su tierra. En las calles de Bogotá también se habla del Premio Nobel de Paz que recibió hoy María Corina Machado. Venezolanos que se vieron obligados a dejar su tierra y hacer su vida en la ciudad toman el anuncio como un símbolo de esperanza. Es una libertadora, ¿no es cierto? Es una libertadora para nosotros. Qué más valiente que María Corina, una dictadura que nos tiene fuera del país. Y bueno, creo que se lo merece, ¿no? Por todo lo que ha hecho con el tema de los venezolanos, pues la unión que ha creado, y creo que nos ha devuelto la esperanza, ¿no? De que las cosas van a cambiar. Otros resaltan la constante lucha de María Corina en defensa de los millones de venezolanos exiliados y su firme oposición al régimen de Nicolás Maduro. Ella ha tratado de mantener una lucha democrática a través de los medios legales, por lo que cree su visión de país, y bueno, en ese sentido merece reconocimiento, a pesar de muchos obstáculos que ha recibido. Y de verdad, o sea, me alegra muchísimo que le hayan dado ese premio, porque bien merecido que lo tiene. Ha sido una persona muy luchadora por nuestro país, y lo que de verdad queremos y anhelamos es que pueda ser nuestra presidenta para sacar nuestro país adelante y terminar con toda esta tragedia. Sin embargo, hay quienes tienen sus dudas y reparos frente al premio. Se hacen y no hacen. O sea, no estoy de acuerdo, la verdad. Porque es que María Corina Machado dice que va a hacer, que va a sacar y nunca hace nada. Lo mismo pasó con el otro presidente que teníamos, que tampoco hizo nada. Muchos venezolanos fuera de cámara prefirieron no referirse al tema, pues están próximos a regresar a su país y temen represalias por parte del régimen. Al día de hoy, en Bogotá, viven cerca de 600.000 venezolanos. Pues a propósito de este anuncio, María Corina Machado, y ustedes lo van a ver en pantalla,
trinó lo siguiente, les leemos. Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. Para usted, ¿qué mensaje envía el Premio Nobel de Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado? Los leemos en @noticiascaracol. Una de la tarde, 6 minutos. La otra gran noticia que pone al continente americano en el radar del mundo entero tiene que ver con la decisión del Congreso de Perú de destituir a la presidenta Dina Boluarte. El argumento principal es su incapacidad moral para enfrentar la crisis de seguridad en el vecino país y la represión durante las manifestaciones ciudadanas. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. 118 parlamentarios de los 122 que estaban presentes en el Congreso votaron a favor de destituir a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras 4 mociones de vacancia que fueron tramitadas en tiempo récord, alegando su incapacidad moral para hacerle frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país. Y es que en las últimas semanas las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado. Boluarte se había convertido en diciembre de 2022 en la primera mujer que gobernaba al vecino país, en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, cuando ella era entonces la vicepresidenta. La Fiscalía estaba investigando a Boluarte por la represión en las protestas, que han dejado medio centenar de muertos, de acuerdo con organismos de derechos humanos. También tiene abiertos otros procesos por haberse operado la nariz y no avisar al Congreso, como lo estipula la ley, y además por el llamado Rolex Gate, porque la mandataria apareció con unas joyas de lujo en 2024 que no había declarado en su lista de bienes. Los casos de corrupción bastante conocidos, acerca de regalos a cambio de prebendas en el presupuesto público, el asesinato de 70 peruanos en la época de las protestas, ha sido suficiente motivo para que esto estalle, con algunas coyunturas muy particulares. El desborde de la violencia delincuencial en Perú, donde todos los días los extorsionadores hacen gala de un poderío inusitado, pero además de componendas con estamentos de la Policía Nacional. Tras su salida del cargo, anoche mismo el presidente del Congreso peruano, José Gerí, juramentó como nuevo presidente del país y estará en el cargo hasta el 26 de julio de 2026. Dijo que conformará un gobierno de transición con una amplia base de representación política. En abril del año entrante habrá elecciones generales para definir a un nuevo mandatario. Y es que desde la caída de Alberto Fujimori hace ya 25 años, solo 3 presidentes han logrado terminar su periodo constitucional allí en Perú. Hoy, con la destitución de Dina Boluarte, el país vuelve a enfrentar otra crisis política y a sumar un nuevo nombre a la larga lista de mandatarios removidos por el Congreso. Así ha sido, presidente tras presidente, la historia de un poder que no logra consolidarse y que termina en medio de crisis, destituciones o renuncias. En Perú pareciera que el poder tiene fecha de vencimiento antes de tiempo. Desde el 2006 presidentes han caído antes de completar su mandato, todos bajo una misma sombra, la incapacidad moral permanente, una figura legal que el Congreso usa para sacar del cargo a quien pierde respaldo político. El primero fue Alberto Fujimori, destituido tras huir a Japón en medio de los escándalos de corrupción y los tristemente célebres Vladivideos que mostraban sobornos y corrupción en su gobierno. A él le siguió Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, elegido en 2016. Tuvo 2 juicios políticos, acusado por corrupción vinculada al caso Odebrecht, que sobornaba a políticos en América Latina a cambio de contratos. Acabó renunciando en 2018.
Su vicepresidente Martín Vizcarra asumió el poder, pero en 2020 fue también llevado a juicio político por varias fuerzas políticas opositoras en el Congreso, tras ser señalado por corrupción. Él fue reemplazado por Manuel Merino, quien dirigió el proceso de vacancia, pero solo duró 6 días en el cargo. Renunció en medio de protestas masivas que dejaron 2 muertos y más de 100 heridos en Lima. En julio de 2021 fue elegido Pedro Castillo, el maestro rural y sindicalista que terminó detenido y destituido tras intentar disolver el Congreso. Su caída desató una nueva ola de protestas y marcó el inicio del gobierno de Dina Boluarte, su entonces vicepresidenta, quien ahora, también bajo acusaciones de corrupción, es destituida por incapacidad moral permanente. Una sucesión de crisis, renuncias y destituciones que ha dejado al país sumido en una inestabilidad permanente. Desde la salida de Alberto Fujimori hasta la llegada este viernes de José Gerí, Perú ha tenido 11 presidentes. Una historia que parece no tener fin y un país que entre el Congreso, la corrupción y la desconfianza sigue buscando un liderazgo que por fin dure más de un mandato. En otras noticias del mundo les contamos, Israel cesó parcialmente su ofensiva en Gaza y los palestinos emprenden camino de regreso a sus hogares. Miles de desplazados ocupan las calles. Pese a la entrada en vigor, 16 personas murieron hoy en ataques israelíes. Regresan a lo que queda de sus casas. A pie, en carro o como pueden, vuelven con optimismo y los pasos no son los mismos. Caminan con esperanza y no con el miedo y la incertidumbre con la que partieron. Cientos de personas tomaron la ruta a lo largo de la costa para intentar llegar al norte de Gaza. Sin duda este es un día indescriptible, el día más feliz de nuestras vidas. Hoy la guerra ha terminado. Pedimos a los negociadores que completen las negociaciones y que, si Dios quiere, organicen el regreso de todos a través de toda la franja de Gaza. Por Dios, cuando abrieron la carretera me alegré tanto de volver a Gaza. Estaba tan emocionada que no dormí en toda la noche esperando noticias para poderme ir. Lo importante era ponerme en marcha y llegar al lugar donde viví y crecí. Mi familia está allí. He estado esperando verlos y reunirme con ellos. Israel retiró parcialmente sus fuerzas del territorio palestino en la primera fase del plan de paz. El ejército israelí anunció que el alto el fuego en Gaza entró en vigor tras el acuerdo con Hamás. Sin embargo, hubo reportes de ataques israelíes aún después de firmado el alto el fuego. El grado de destrucción no deja de impactar a sus habitantes, pues regresan casi que a un lugar desconocido lleno de escombros, una ciudad en ruinas. Tras el cese, ahora Hamás tiene 72 horas para liberar a todos los rehenes israelíes en su poder. Los rehenes, todos ellos regresarán con nosotros. Con la ayuda de Dios los traeremos a todos en los próximos días. Junto con la gran alegría por su regreso, afrontarán una difícil misión de recuperación física y mental, y todo el pueblo de Israel los abrazará para ayudarlos a recuperarse. Los rehenes muertos serán enterrados. El enviado especial de Trump para Medio Oriente, que está en Israel, confirmó que la retirada comenzó. Estamos muy contentos y felices de que, con suerte, los rehenes salgan el lunes. El presidente viene, habrá paz y se salvarán muchas vidas. Israel publicó una lista de 250 detenidos por razones de seguridad que podrían ser canjeados por los rehenes cautivos en Gaza. Esta no incluye a ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina contra Israel. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. La Comisión de Regulación de Comunicaciones envió un oficio a los representantes legales de los medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, es decir, a los canales de televisión y a todas las emisoras. María Camila Roa, ¿qué les pide y cuáles son las razones de la comisión? Buenas tardes. Catalina, televidentes, pues estaríamos ante un caso en el que una entidad aclara que no quiso decir lo que dijo. Lo que pasó hoy se divide en 2 momentos. Uno inicial en el que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones emite y envía el 8 de octubre pasado una muy polémica y hasta preocupante solicitud a los canales y medios que pagan por espectro, solicitándoles información muy sensible y hasta sagrada para los medios de comunicación sobre los consejos editoriales
editoriales, las políticas internas, los criterios de definición de prioridad de información, contenidos periodísticos y noticiosos. También el pedido incluía que se adjunte soportes de consejos editoriales. Esto llegó el pasado de octubre, pero hoy en rueda de prensa y luego de preguntar insistentemente a las comisionadas sobre el alcance de esta solicitud, dijeron que se está tergiversando el sentido de la solicitud, que tiene única y exclusivamente el propósito de medir buenas prácticas y tomar ejemplos de los medios de comunicación para extenderlos a los demás medios que hacen parte del espectro. Escuchemos. No estamos en ninguna actuación administrativa específica como para establecer sanciones al respecto. Entonces, como eso está en ese ámbito de colaboración, pensamos que ese es el sentido que le tienen que dar a esta solicitud. Y pues no ir más allá, porque nuestra intención no es, pues como mencioné, hacer un tipo de investigación y control en este momento sobre el tema, sino más bien promover ese ambiente de compartir información para que entre todos podamos construir ese ecosistema mediático que se merece el país en una situación tan coyuntural, tan complicada como la que se puede estar viviendo. Pues aparentemente se echaron para atrás, juzguen ustedes, y es que quiero leerles textualmente una parte de esta carta enviada a los medios que decía que el incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes conforme a lo previsto en la ley. Uno entiende pues posibles sanciones. Hoy dijeron que no habrá sanciones, que es un tema completamente voluntario, pero vamos a ver también el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, que también interpretó como algún tipo de censura esta medida. Aseguró el primer mandatario: se dirige esta carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No se me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético. Esa entidad ha rechazado mi delegado que envié constitucionalmente. Pues hoy aclara la Comisión de Regulación de Comunicaciones que esto no tiene nada que ver con el fallo del Consejo de Estado y que no habrá sanciones. Saber cómo hacen las cosas ustedes para poder compartirla con los otros medios, no decirles cómo las tienen que hacer. Entonces, una vez pues dadas las preocupaciones que aquí se han planteado, pues la sesión de contenidos audiovisuales generará las precisiones a las que haya lugar para que no haya manto de duda sobre el alcance del objetivo que se busca a través de esta solicitud de información. No son sancionatorias, pues porque como también lo mencionó la comisionada Andrea, para que esto sea sancionatorio tiene que haber, a veces uno cuando es abogado habla como muy estructurado, para que haya una sanción tiene que haber primero una actuación administrativa en la que uno le diga al respectivo agente que lo va a sancionar y por qué lo va a sancionar. No habrá entonces sanciones. El único propósito de solicitar esta información es identificar buenas prácticas para compartirlas con los demás medios de comunicación, y dicen que ante pues las interpretaciones que se dieron erradas según la comisión a esta solicitud, se enviará una nueva carta a los medios que la recibieron aclarando el alcance. Para el cierre, un dato, y es que sobre la orden del Consejo de Estado a la Comisión de regular lo que tiene que ver con las alocuciones del presidente y fijar el alcance puntual, dicen que emitirán la circular en las próximas horas porque aún están analizando ese fallo del Consejo de Estado. Pues María Camila, a propósito, en Noticias Caracol consultamos a directores de medios, a la FLIP y a expertos, y todos coincidieron en expresar una enorme preocupación por esta carta y los alcances que pueda tener para la libertad de prensa. Eduardo Hernández, ¿usted habló con ellos? ¿Qué le dijeron? Hola Namile, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mire, coinciden en decir eso que estaba diciendo María Camila. Una cosa es lo que dice la carta, otra cosa son las explicaciones, e incluso en el caso de que se trate de un ejercicio voluntario, supuestamente de unificación de criterios, de escogencia de las noticias, de su manejo y demás, para la Fundación para la Libertad de Prensa es algo absolutamente preocupante. Hablamos con su directora, Sofía Jaramillo. Pues es que este tipo de solicitudes muy específicas sobre las decisiones editoriales puede considerarse como una censura indirecta. Pues pedir esas actas, esas relatorías de comité editoriales tiene efectos bastante indeseados y problemáticos y puede generar bastante desconfianza, inhibir la deliberación interna, afectar la independencia de los medios.
Aunque nosotros entendemos que la comisión tiene dentro de sus funciones analizar el pluralismo informativo y está adelantando un proceso al respecto, pedir estos documentos internos que son bastante sensibles de cómo se toman decisiones editoriales excede ese propósito y toca aspectos que están protegidos por la Constitución, por el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. No solamente hablamos con la Fundación para la Libertad de Prensa, también con directores de medios de comunicación. Lo hicimos con el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien ha planteado preocupaciones, por ejemplo, con esa división que exigiría esta carta en el sentido de establecer cuál es información, cuál es opinión, cuáles son las opiniones que se emiten en los medios y también cuáles son los contenidos publicitarios. Pero además, en el fondo del asunto, también preocupa el hecho de que las autoridades estén intentando establecer cuál es el manejo que se le dan a las noticias en los medios de comunicación. No debería llegar al punto en el que establezca controles previos a los contenidos que pueden llegar a interpretarse como una censura, sobre todo de los contenidos informativos, de la libertad de expresión y de la forma en la que se ejerce el periodismo en Colombia. Y lo digo, Eduardo, por un punto en particular que me llama la atención de esa carta, y es el punto en el que la CRC le está pidiendo a algunos medios de comunicación en Colombia que adjunten, entre otras cosas, cómo se llevan a cabo los procesos de decisión editorial. Es decir, cómo se decide qué es noticia o qué se considera que no lo es y de qué manera se abordan puntos relacionados con algo que debe ser absolutamente el resorte de la autonomía de los medios de comunicación. Y no solamente hablamos con directores de medios, con la FLIP, sino también con analistas políticos, abogados, quienes nos han planteado esa preocupación frente a lo que dice la carta, porque una cosa es lo que está planteando el texto y otra cosa las explicaciones. Dice que si bien se está planteando como algo voluntario, como una manera supuestamente de mejorar el periodismo y la veracidad de las noticias que se están manejando al aire, a la hora de la verdad, cuando se analiza el texto, la situación preocupa. Esta carta es una señal de alerta delicadísima. Esta carta raya con la censura y pone en grave riesgo la libertad de prensa. No supera un estándar constitucional y mucho menos de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y la reiterada jurisprudencia del sistema interamericano. Tiene rasgos tiene unos rasgos muy fuertes de censura, en la medida en que exige que se informe sobre las reuniones, que se informe sobre las políticas, que se informe y que se reporte qué se ha hecho en las reuniones. Para quienes hemos estado en los medios, es clarísimo un intento de interferencia y de mordaza a los medios. Dice Pedro Medellín que llama la atención que se sustente esta carta en uno de los artículos de la Constitución que protege precisamente esa libertad de prensa, pues dice que contrario a proteger esos derechos podrían estarse vulnerando. Hoy Noticias Caracol. Mucha atención porque se reporta una fuerte explosión en una planta de municiones de Estados Unidos. Andrés Triviño, ¿qué fue lo que sucedió? Ana Milena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, pues mire, esta es una información que nos llega desde el estado de Tennessee, esto al sur de Estados Unidos, y lo que sucedió es que una fábrica de municiones explotó, dejando un saldo de por lo menos 19 desaparecidos, que eran las personas que estaban allí trabajando en el momento de esta tragedia. Las autoridades por el momento no dan una cifra exacta, pero dicen que hay varias personas muertas y a esta hora atienden la emergencia y como podemos ver en nuestras pantallas quedó prácticamente destruida. Por el momento tampoco se saben las causas, pero hasta allí han llegado investigadores para saber y esclarecer qué fue lo que sucedió. Esto es a unos 100 kilómetros de la capital del estado de Tennessee, que es Nashville. Esta es una noticia en desarrollo. Estaremos atentos, Andrés, gracias. En otras noticias Caracol del día, en la vía Tumaco-Pasto se presentó un grave accidente de tránsito entre una camioneta de servicio intermunicipal y un camión de carga. 5 personas, entre ellas el conductor de la camioneta, perdieron la vida. Luis Eduardo Carlos Sama nos tiene los detalles. Se presentaron en la vereda El Porvenir, kilómetro 52, vía Tumaco-Pasto, donde ocurrió un grave accidente de tránsito entre una turbo y una aerovan que cubría la ruta Tumaco-La Guayacana.
dejando como saldo 5 personas muertas, 3 de ellas en el lugar de los hechos y 2 que alcanzaron a ser trasladadas al hospital de Tumaco. Sí, fue un accidente de tránsito. Hasta el momento no se ha determinado los móviles del accidente. Unidades de tránsito realizaron los actos urgentes. Y mucha atención porque el campus de la Universidad Nacional en Bogotá ha sido desalojado por orden de las directivas tras recibir información de una posible amenaza de explosivos. Nicole Buitrago, ¿qué dice la institución? Catalina, la información inicial de la amenaza sobre esta presunta presencia de un explosivo en el campus de la Universidad Nacional se empezó a difundir a través de un panfleto que fue publicado luego en varias redes sociales. Ante esta alerta, dice el rector de la Universidad Nacional que buscaron la protección de la comunidad e informaron a las autoridades, tanto locales como nacionales, y como medida preventiva, pues se ordenó el desalojo total del campus en la sede de Bogotá y la suspensión temporal de todas las actividades presenciales que estaban programadas. El rector también informó que la sede de Bogotá ya había autorizado previamente el desarrollo de un acto cultural de cierre de un evento de estudiantes sobre la reforma a la educación superior y que esa orden de desalojo también le fue comunicada a estos organizadores de la actividad. Por último, la universidad rechazó las amenazas contra la institución educativa, mientras la información que por ahora nos brinda la Secretaría de Seguridad es que todavía no han recibido comunicación por parte de la universidad sobre estas alertas, pero que ya están trabajando para hacer el despliegue y la presencia en toda la zona. Y con Noticias en Desarrollo seguiremos entonces atentos a las respuestas. Gracias. Hablemos ahora de la situación en Puerto Jordán. Un equipo periodístico de Noticias Caracol llegó a la base militar de este municipio en Arauca, que minutos antes había sido nuevamente atacada por el ELN. Nuestra compañera Stephanie Valencia recorrió el batallón para mostrar las cicatrices que deja la guerra en esta unidad militar que ha sido blanca de ataques con bombas y explosivos ya en 4 oportunidades. Así comenzó el despliegue de tropas hacia Puerto Jordán. Armas, municiones y provisiones para las decenas de soldados que llegarán al que será su nuevo hogar por varios meses. Pero en medio del vuelo le informaron al comandante de la Brigada 18 de un nuevo ataque al batallón de Puerto Jordán en el que íbamos a aterrizar en pocos minutos. Fueron segundos para que el general Samuel Salinas impartiera órdenes. Los combates que comenzaron cerca de la unidad militar y el despliegue de drones para contrarrestar los ataques impedían el aterrizaje. 40 minutos después, los pilotos lo intentaron de nuevo, pero esta vez escoltados por un helicóptero cazador del ejército, y los soldados se encomendaron a Dios poco antes de llegar al batallón. Armados, con cascos y chalecos blindados, siempre que se encuentren en zonas despejadas del batallón. Estamos en la parte occidental del cantón y desde allá hacia 1 kilómetro con 200 metros se hizo el lanzamiento de la granada hasta este punto, que es la zona de mayor afectación, que es el alojamiento de los soldados. Este se podría decir que es como el epicentro de la detonación o de la explosión, esta columna que se encuentra justo en la entrada del alojamiento de los soldados y que fue donde se recibió prácticamente el mayor impacto. Y esto, coronel, entiendo es parte de lo que quedó de esa granada que se lanzó. ¿Qué es esto? Sí, efectivamente, esta es la parte trasera de la granada. Una vez la granada cae, pues ella viene acá en su parte delantera, lleva una cabeza que es la que le da obviamente la dirección, pero es la que contiene la metralla. Esa cabeza es la que se destruye y es la que genera estos efectos. El radio de afectación que tuvo esta granada es de aproximadamente 25 a 30 metros. Desde donde se lanzó, ¿cuánto tiempo aproximadamente toma desde que se hace el lanzamiento? Aproximadamente es de 6-7 segundos. 7 segundos para acabar con la vida de un soldado profesional y dejar a 6 más heridos. 7 segundos para destruir un alojamiento que hoy está inhabitable, quemado, con sus estructuras retorcidas y sus muros a medio sostenerse. Mucho humo, mucho polvo, pues la tierra duele un poco porque, como te digo, aquí somos hermanos, somos familia, pero como le digo, somos soldados y estamos entrenados para vivir este tipo de situaciones. ¿Están seguros aquí, los soldados, sus hombres, usted? ¿Cómo van a blindar ustedes este lugar para evitar que sigan ocurriendo ataques como estos? La guerra por sí mismo es un arte
y es el arte del planear, de ubicar muy bien nuestros dispositivos, pensar como la amenaza. Y establecimos y determinamos ya cuáles eran nuestras vulnerabilidades, como tú te puedes dar cuenta. Tenemos unos dispositivos ya mucho más fuertes. Además de las tropas que ya se encuentran inmersas en las profundidades y en las zonas más selváticas que tiene el departamento de Arauca, en esta parte de la región de Puerto Jordán los patrullajes se deben hacer en vehículos blindados como este. En este momento se está preparando la tropa para iniciar un nuevo patrullaje. Yo cada vez que los veo les digo, estos vehículos tienen todas las cicatrices de lo que han vivido nuestros soldados, pero su blindaje permite garantizar la integridad de nuestros hombres y nos brindan una movilidad mucho más rápida con el fin de poder llegar y cubrir más cantidad de zonas. Este es el hueco que dejó una de las granadas que lanzó el ELN minutos antes de nuestra llegada al batallón. No dejó daños ni heridos. Otra explotó fuera del cantón. Aún estando en medio del cubrimiento periodístico, se generaron alertas por posibles nuevos ataques al cantón que nos obligó a movernos de sitio. Este es el día a día de los soldados del batallón de infantería número 59, que se ha convertido en la piedra en el zapato de la guerrilla por estar ubicado justo en el corazón de la región, donde convergen las vías que el ELN necesita para mover droga y atentar contra las estructuras petroleras de las que se lucran ilegalmente. Pero aún estando en la boca del lobo, la unidad militar busca la manera de mantenerse, resistir y combatir. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Colombia y Venezuela adelantarán operaciones militares conjuntas en la zona de frontera. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuándo comienzan estas acciones militares? Pues mire, los ministros de Defensa de Colombia y el ministro de Defensa de Venezuela están coordinando la fecha para el inicio formal de estas operaciones militares conjuntas, operaciones del Ejército y también operaciones de la policía. Ha dicho el ministro del Interior que se trata de combatir las bandas criminales que están dedicadas al narcotráfico. Cuando se habla de conjuntas, no tiene que ser que estén los dos cuerpos de cada país actuando en un territorio. Conjuntas es que yo ataco aquí en la frontera y cuando pase la frontera usted ataca allá. De eso es lo que estamos hablando. O sea, ¿no actuarían las dos fuerzas unidas? No se operaciones de las dos fuerzas contra un grupo. Para nada. Nunca se ha pensado que las dos fuerzas actúen unidas en ese momento. Conjuntamente es que si yo presiono en el Catatumbo cuando pasen la frontera a Venezuela, las esperen allá. Dice el ministro del Interior que si bien se confirma que serán operaciones conjuntas, operaciones militares, no se puede entender esta acción como un respaldo al gobierno de Nicolás Maduro y que mucho menos se puede entender como una provocación al gobierno de los Estados Unidos, que está adelantando acciones militares contra embarcaciones que están saliendo de Venezuela. Luis Eduardo, gracias. Por otra parte, en las últimas horas, un juez decidió revocar la libertad condicional contra Emilio Tapia y ordenar su captura de forma inmediata. Tatiana Zanabria, ¿por qué se dio la decisión? El fallo responde a la apelación interpuesta por la Procuraduría contra la decisión del 11 de abril de este año, mediante la cual se concedió la libertad condicional a Emilio Tapia tras cumplir las 3/5 partes de su condena. Para el Ministerio Público existían varias razones para oponerse, pero la principal era que Tapia podría estar incurso en la prohibición del beneficio, la cual impide otorgar este tipo de libertades a quienes hayan cometido nuevos delitos durante el tiempo de reclusión. Esta advertencia se relaciona con el caso Centros Poblados ocurrido mientras Tapia cumplía una condena por el escándalo del carrusel de la contratación. Recordemos que Emilio Tapia fue condenado por los delitos de peculado, cohecho y celebración indebida de contratos. Con esta decisión se ordena nuevamente la captura de Emilio Tapia, la cual se espera sea ejecutada en las próximas horas. Sí, señora Tatiana, gracias. En otras noticias judiciales, tras 7 días de ataques contra la guardia del IMPEC, un grupo de trabajadores penitenciarios hizo un plantón frente al Ministerio de Justicia reclamando protección y medidas de seguridad. Rocío Franco, adelante. Y es que son 4 muertos, 5 heridos en los últimos 7 días. Ellos, los guardianes, han determinado hacer un plantón en el Ministerio de Justicia, haciéndole también un reconocimiento a sus compañeros asesinados, a quienes han resultado heridos, con flores, con banderas de Colombia y con los nombres de las personas que fueron asesinadas. Ellos están pidiendo más presupuesto,
medidas de protección directa y también que se tomen medidas reales. Ellos han señalado que requieren protección y que estas determinaciones deben ser urgentes. Esto es lo que han dicho. Necesitamos que por favor se atiendan las capacidades que tienen los centros de reclusión y los uniformados para cumplir su labor. Nosotros trabajamos con las uñas, las herramientas son insuficientes, no hay la dotación suficiente en los centros de reclusión con elementos de seguridad para la protección del centro de reclusión y para la protección de la vida de nosotros. Hay un temor familiar porque la familia, los padres de uno rezan constantemente, oran para que uno pueda volver a casa. ¿Qué le dicen, qué le están diciendo ahora que conocen de la situación? Mi madre ora mucho y dice, hijo, cuídese que la situación en el país es lamentable. Queremos conocer realmente quiénes están detrás de esto, si hay funcionarios del instituto también, y ese es el primer pedido. Segundo, queremos que se inyecte realmente presupuesto para la entidad para poder tener de verdad elementos que nos permitan a nosotros tanto salvaguardar nuestras vidas como las instalaciones de los centros carcelarios del país. Los guardianes están pidiendo que se cumplan medidas concretas como la militarización de los alrededores de varias cárceles en todo el país para preservar su vida cuando terminan su turno de trabajo. Rocío, un clamor al que nosotros nos unimos desde Noticias Caracol por seguridad, 2 de la tarde, 38 minutos. Gracias, Rocío. Hablemos de lo que pasa con Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Salió salpicado en el escándalo de presunta corrupción del área metropolitana y los bomberos de Itagüí. Según la Fiscalía, un testigo lo señaló de entregar contratos. Mariana Rodríguez, ¿qué dijo la Fiscalía frente a este caso? Hola. Alejandra, buenas tardes. El fiscal anticorrupción aclaró que si bien estas pruebas no vinculan en este momento a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sí abren la puerta para una posible investigación por este entramado y otros que van en camino contra Miguel Quintero. La prueba presentada es un correo electrónico en el que este testigo, que pertenece al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, señala que Miguel Quintero y otra persona eran los encargados de adjudicar a dedo estos contratos. Recordemos que son 6 contratos puntuales entre el área metropolitana y los bomberos de Itagüí que suman 18.000 millones de pesos y que presentaron sobrecostos de casi 3.000 millones de pesos. Eso fue lo que dijeron. Durante la audiencia de legalización de captura contra Misael Cadavid, actual jefe de bomberos de Itagüí, Antioquia, y otros 2 funcionarios activos sindicados de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos en 6 documentos firmados entre ambas entidades por 18.000 millones de pesos, el fiscal anticorrupción Rodolfo Esteban Sánchez presentó una prueba en la que se menciona al hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como uno de los presuntos responsables de adjudicar dichos contratos a dedo. Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad, Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalerían a 3.200 millones de pesos. El documento que expone el fiscal es un correo electrónico de inicios del 2024 que considera el órgano acusador es el punto de partida para desentramar la red de corrupción que habría direccionado 6 contratos entre el área metropolitana y los bomberos de Itagüí con sobrecostos superiores a los 2.000 millones de pesos. Sin embargo, por ser esta una prueba para legalizar la captura de Cadavid, Miguel Quintero, el hermano del exalcalde, no ha sido vinculado a la investigación, aunque su mención en medio del proceso puede abrir ese camino. De momento, el jefe de bomberos de Itagüí, otro funcionario de esa entidad y la supervisora de contratos del área metropolitana permanecen detenidos, pero el próximo martes un juez deberá definir si siguen el proceso en libertad, bajo detención domiciliaria o tras las rejas. A propósito, es importante recordar que un juez de la capital de Antioquia en las últimas horas avaló la acusación que le hizo la Fiscalía a la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, quien, recordemos, está siendo procesada por varios delitos. Entre ellos está
Peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en la modalidad de tentativa e interés indebido en la celebración de contratos. La exsecretaria, recordemos, hizo parte de la administración de Daniel Quintero Calle, cuando además Daniel Quintero era el presidente de la Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Por ahora también se le investiga entonces a Alexandra por presunta corrupción en el programa más importante para la atención de menores de edad acá en Medellín, que recordemos es el programa de Buen Comienzo. Gracias, Mariana. 2:42 p.m. En otros temas, el jaguar rescatado de las aguas de un río en Brasil muestra una notable mejoría. Los especialistas que lo atienden reportan avances en su recuperación y mantienen la esperanza de que pronto pueda volver a su entorno natural. En Noticias Caracol en Vivo, la veterinaria a cargo del tratamiento contó detalles de su evolución médica. 9 días después del rescate que conmovió al mundo, el jaguar que fue hallado herido en aguas del Río Negro, en la Amazonía brasilera, está en proceso de recuperación. Su evolución, según los especialistas, ha sido buena. Así lo afirmó su veterinaria en Noticias Caracol en Vivo. Se trató de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Amazonas, veterinarios y biólogos. Cuando observaron al jaguar herido en el río, de inmediato iniciaron el rescate y lo trasladaron a un centro asistencial en la región amazónica. Las radiografías mostraron la gravedad de las lesiones. Aún así, el felino respondió positivamente a los tratamientos y comenzó a mostrar signos de mejoría física y comportamental. El jaguar tenía signos de múltiples disparos. Aunque se trató de un solo ataque, las ráfagas típicas de las escopetas en esa región le causaron más de 20 heridas por proyectiles o restos de perdigones. En total, los especialistas identificaron cerca de 30 impactos en su cuerpo. Los controles médicos y el monitoreo permanente se mantendrán durante las próximas semanas. Los especialistas trabajan en fortalecer su movilidad y asegurar que sus reflejos naturales estén completamente restablecidos antes de su liberación. El proceso de reintroducción del animal a su hábitat será gradual y cuidadoso. Se seguirá un protocolo estricto para garantizar que el jaguar se adapte a un nuevo entorno sin generar conflictos con otras especies. En el Amazonas, la preocupación de este ejemplar se ha convertido en símbolo de conservación. Su caso visibilizó la persistencia de la caza ilegal, pero también la respuesta inmediata de las instituciones y comunidades que hoy celebran su supervivencia. Lo más impresionante del rescate fue la colaboración del propio jaguar. El animal pareció entender que debía cooperar para sobrevivir, lo que permitió que los rescatistas, conscientes del peligro que representa un depredador de esa magnitud, pudieran actuar con seguridad. El jaguar, que un día luchó por su vida en medio del río, hoy se prepara para regresar a la selva. Su historia, la de un animal que pidió ayuda y la recibió, se ha convertido en un símbolo de esperanza en el corazón del Amazonas. Y sin duda esperamos que se recupere muy pronto. A esta hora en el mundo es noticia la fatídica explosión en una fábrica de municiones militares en el estado de Tennessee, en el sur de los Estados Unidos. Por el momento se reportan 19 desaparecidos, que eran los trabajadores que estaban en el edificio donde sucedió la tragedia. Las autoridades aseguraron que hay varios muertos, aunque todavía no dan una cifra exacta. La infraestructura quedó prácticamente destruida en su totalidad y se produjo un fuerte incendio que a esta hora los bomberos continúan luchando por controlar. Las autoridades estatales han pedido a la población del condado de Humphrey que se mantengan alejados de la zona del desastre, ya que podrían haber rastros de pólvora en el piso que podrían resultar en nuevas afectaciones. También anunciaron la apertura de una investigación con ayuda de agentes federales para esclarecer lo sucedido en esta población ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Nashville. Sufrimos una explosión devastadora que afectó a todo el edificio. Actualmente varias personas están desaparecidas. Estamos tratando de ser conscientes de la situación de las familias. Podemos confirmar que algunas fallecieron. Tenemos muchas cosas en juego. Tenemos una investigación muy extensa. Esto no será simple como la investigación de un accidente de un carro o algo así. Y es que las familias de los trabajadores a esta hora exigen respuestas a la fábrica que se dedica a realizar múltiples tipos de explosivos militares que son producidos para los mercados industriales y sobre todo para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, según se puede constatar en la página de Facebook de la compañía.
3 de la tarde, 16 minutos. Aún no hay pistas sobre el paradero de un agricultor de 82 años secuestrado en la zona del Catatumbo. Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con sus actividades comerciales. Su familia ha realizado plantones para pedir su pronta liberación. Belisario Peñaranda Galvis es la cuarta víctima de secuestro en Sardinata, en norte de Santander, en lo que va del 2025. El agricultor, quien además hace parte del sector minero, fue sacado a la fuerza de su hogar por encapuchados en la vereda San Roque. Bueno, yo creo que todavía es muy prematuro decirlo, pero sí, el perfil de él es una persona, una familia que se dedican todos a la minería. Estamos en este momento avanzando con ellos, mirando a ver qué fue lo que pasó, si tenía algún tipo de amenaza o algo por el estilo. Mientras tanto, familiares y vecinos del agricultor con un plantón, acompañados de pancartas, pidieron respeto por su vida y su liberación. Es preocupante la situación que realmente se está viviendo en nuestro territorio. Por eso hacemos un llamado muy pertinente y exigente de parte de nosotros como víctimas que somos y como representantes de víctimas, precisamente a respetar la vida, a respetar la integridad de las personas. En la zona del Inker, el ELN y las disidencias de las FARC, pero ningún grupo armado se ha atribuido el hecho. Hay alerta por un posible déficit energético. Según el gremio de generadoras y otros expertos, el retraso en nuevos proyectos y la falta de gas para las plantas térmicas podrían afectar la estabilidad del sistema eléctrico. Lo peor que le podría pasar al país en estos momentos es que se ve enfrentado a un apagón, porque este sería peor al que se vivió en los años 1992 y 1993. Así lo advirtieron los gremios del sector eléctrico tras analizar las demoras que hay en el desarrollo de muchos proyectos de generación y transmisión. Además, aseguran que el gobierno se demoró en lanzar los incentivos para construir nuevas plantas. Creemos que se ha lanzado a destiempo, pues debió haberse convocado desde inicios del presente gobierno con análisis técnicamente fundamentados. Para los expertos, el gobierno no tiene real interés para los nuevos proyectos de generación de energía y eso aumenta el riesgo de un racionamiento. Las cuentas de la energía en firme que se necesita para atender la demanda desde el próximo año son muy justas. En contraste, el país está consumiendo cada vez más electricidad y eso, según Acolgen, acentúa el peligro del apagón. La estrechez en el balance entre oferta y demanda en el sistema eléctrico colombiano en este momento es crítico. Y si lo proyectamos hacia los 2 o 3 años siguientes, es mucho más preocupante aún. Un escenario de racionamiento de energía y gas le costaría al país cerca de 35 billones de pesos. Pues la gravedad es evidente, digamos que el impacto en el Producto Interno Bruto, el impacto en la actividad económica, hoy en día con la dependencia que cada vez tienen más los hogares en términos de electrificación, pues es evidente que el impacto es gigantesco, pero yo creo que lo que tiene que hacer el país y va a tener que hacer el próximo gobierno, sea el que sea, es preparar a la demanda para unos próximos 3, 4, 5 años muy justos de abastecimiento energético. Actualmente hay plantas atrasadas con capacidad para generar 3.500 megavatios de energía que debieron haber entrado en los últimos 4 años, pero también hay atraso en las líneas de transmisión de electricidad. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina espera cerca de 5.000 turistas durante este puente festivo. Las posadas nativas están listas para ofrecer un turismo centrado en la cultura y la tradición isleña. Nuestra corresponsal Tusi Buy nos cuenta más desde la isla. Vas a Mar San Andrés en temporada de receso es la promesa que se hace desde el archipiélago para los visitantes que eligieron el destino para pasar sus vacaciones. Según cifras del gobierno departamental, en septiembre ingresaron más de 92.000 visitantes. Para este fin de semana de puente festivo se espera un alza. 400 camas disponibles durante esta semana de receso, reporta Cleotilde Henry, presidenta de la Asociación de Posadas Nativas de San Andrés. Durante el año hemos pasado mucha dificultad, pero afortunadamente ahora no es el receso que ha hecho la ocupación de las posadas, son las reuniones. Hay todos los ministerios tienen convocatoria de reunión y eso nos ha favorecido. Turistas de Brasil, Chile y Argentina conforman el top 3 de visitantes internacionales. La verdad la hemos pasado muy rico, estamos aquí hace 5 días, ya viajamos hoy, pero todo ha sido muy, muy bello. É paraíso, né? Essa ilha maravilhosa com essa vista, esse mar do Caribe, totalmente transparente, a gente se sente literalmente no paraíso. Más de 30.000 personas a corte del 9 de octubre han ingresado a la isla, reporta la Oficina de Control, Circulación
semana de puente festivo se espera que ingresen entre 4 y 5 mil visitantes más. Esta es toda la información que reportamos. Tusi Bui Corpus, Noticias Caracol, San Andrés. 3 de la tarde, 21 minutos en Bogotá. 2 jóvenes ecólogos están transformando la manera de escuchar la naturaleza gracias a un proyecto llamado Ecología Sonora, que convierte las señales bioeléctricas de las plantas en música. Una propuesta que fusiona ciencia, arte y naturaleza. Bancolombia y Caracol presentan Colombianos que hacen historia. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Cortés. Mi nombre es María Paula Rey Vaquero y esta es nuestra historia. Decidimos cómo hacer un proyecto que fusionara también esa ecología urbana con los paisajes sonoros para que las personas se interesaran como en estos espacios naturales que tenemos en la ciudad. El traductor de señales bioeléctricas es un dispositivo que transforma señales de conductividad a señales de instrumentos. Gracias a un estímulo del distrito, Juan Sebastián Cortés y María Paula Rey crearon el programa Ecología Sonora, 3 talleres en 3 huertas distintas que otorga una identidad auditiva única gracias a la unión de varios dispositivos. ¿Cómo este proyecto cambia la relación entre personas y naturaleza? Queremos a través del arte traducir esas señales de conductividad a música. Algo que no es tan tangible como lo es el sonido, poder materializarlo. Así suenan las señales bioeléctricas en la huerta de la Universidad Javeriana, donde se cultiva la papa, el tomate y el romero. Así las de la Universidad de los Andes con plantas de jardín como fenicias y poto. Y así las del céntrico Parkway en La Soledad con árboles como el urapán y el acanto o trompetillo. En ellas, cerca de 10 estudiantes de diversas áreas ponen a sonar las plantas. Me gustó mucho como que uno puede sintetizar ondas musicales y generar pues música con las plantas. Por generar ecología sonora que nos invita a descubrir que las plantas también tienen una voz, María Paula y Sebastián son colombianos que hacen historia. Síganos en YouTube, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Y veamos ahora qué tendremos esta tarde de viernes en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Luisa, hola. Cata, qué bueno saludarla. María Corina Machado es la primera mujer venezolana y la segunda latinoamericana en ganar un premio Nobel o al que se le otorga un premio Nobel por paz o de paz. Ella, junto a otra mujer, ha sido las únicas galardonadas con este reconocimiento en Latinoamérica. Por eso hoy vamos a hablar con líderes de la oposición venezolana sobre lo que significa este reconocimiento de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana para la democracia en Venezuela. También tenemos unos temas de la capital del país, de Bogotá. Tiene que ver con la implosión de los puentes de la Avenida Américas con calle 13. Les vamos a contar y a explicar cuáles son los cronogramas de movilidad, los cambios que van a hacer, por cuánto tiempo va a tener este proceso aquí en Bogotá en construcción y por supuesto las afectaciones o recomendaciones para los ciudadanos. Y por último, un nuevo capítulo de Perspectiva Mundial, el análisis completo de la democracia o de lo que significaría para la democracia venezolana el Premio Nobel de Paz para María Corina Machado. Todo eso con María Emma Mejía y con Margarita Rojas. Ya nos vemos. Sí, señora, ya nos vemos, Luisa. Y a propósito que mencionaba la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, pues ella le envió un mensaje a Nicolás Maduro, así lo reveló El País de España. Maduro tiene allí la oportunidad para la paz. Yo hoy le digo a Maduro, váyase ya por la paz de Venezuela. Yo creo que ya estamos viendo lo que era previsible. Se traicionan, se engañan, se delatan. Es decir, siento que cada día que pasa, más y más de sus integrantes de ese círculo cada vez más reducido se dan cuenta que esto se acabó y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de transición. El responsable de todo lo que está ocurriendo tiene un nombre y es Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con ilusión y comedia, los principales ingredientes de una receta que ha hecho famosos a 2 personajes que nos recuerdan la magia de sonreír. Siegfried y Joy tienen el superpoder de hacer desaparecer lo que sea.
paso a hacer estallar de risa las redes sociales. Entre ilusión y comedia, esta pareja de magos alemanes se las ingenia para que cada truco sea más imperfecto que el anterior. Su humor y habilidad para el escapismo no respeta rango ni autoridad. Y es que entre más despistados parezcan, más exitosas se vuelven sus presentaciones. La calle es su escenario natural y los transeúntes desprevenidos su auditorio preferido. Hasta los personajes de Plaza Sésamo han caído rendidos a sus encantos. Siegfried y Joy son repentistas, cazadores de oportunidades, de ahí que todos sus trucos los hagan en vivo para no perder la reacción natural de su público. Magazos y escapistas en el mejor y más alegre de los sentidos, con más de 5 millones de seguidores en Instagram y TikTok, que revelan con cada truco la magia de sonreír. Reciben el susto de sus vidas. Como estos animales que se han acercado a una vivienda para hurtar golosinas y han sido víctimas de brujas y espantos decorativos de Halloween. Sus reacciones se volvieron virales, pero hay que decirlo, todos estos videos han sido creados con inteligencia artificial. Reales o no, lo cierto es que han acumulado millones de reproducciones para su creador, la cuenta Bones Break Protocol. Son datos y hay que darlos. Y hoy es viernes y este chico con sus vacas lo sabe. Se hace llamar Just VFX, un creador digital que ha hecho de la IA su aliada y de las vacas sus mejores compañeras de baile. Ya lo saben, a bailar primero, a pensar después, porque hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, así es que a mover el esqueleto mientras disfrutan de las mejores historias en esta su casa. Noticias Caracol, hermoso puente festivo. Ana Milena, a mover el esqueleto. Pero por supuesto, así es que nos gusta. Así es que toca. Terminamos, estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal de digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.